culebra en la cabeza. Primero fue El mundo es nuestro, después El mundo es suyo, ahora llega El mundo es vuestro. Quinto largo dirigido por Alfonso Sánchez y coprotagonizado junto a su compadre Alberto López, una pareja de actores cómicos que se conocieron en el teatro, se ganaron al público a través de varios cortos por internet y que poco a poco han formado una pareja inseparable para parodiar la actualidad. Porque tú y yo somos como Sipi Sape, Don Quijote y Sancho Panza, como pajares excesos. El mundo nuestro tiene la inocencia y tiene esa energía punky de la desesperación y de intentar de romper, ¿no? Con El mundo suyo yo creo que hay un poco de amargura diciendo quizás no sea tan nuestro y hay un poco un golpe de realidad y es más suyo, ¿no? Y esta es una sátira sobre el poder. No, esto es cava catalán, caballero. Entonces, evidentemente, los referentes aquí son los que tenemos delante todos los días en los telediarios, que estamos como sobrecargados de realidad, ¿no? Y que además te das cuenta hoy en día, en el año 2022, que la realidad casi ha superado a la ficción. Yo creo que con esto controlo hasta cuando sueño cosas de 2 rombos. Uy, cosas de 2 rombos, compadre, te digo una cosa, tenemos más años que un bosque ya. El mundo es vuestro narra la historia de 2 buscavidas ya conocidos en esta trilogía. Esta vez uno arruinado que sigue soñando con dar un pelotazo y otro amaestrado por una niña rica. Un tipo que anhela sus libertades porque el matrimonio lo ha encorsetado, lo ha metido en una jaula de oro, pero está deseando partir los barrotes, sobre todo cuando él llama a la puerta. Una clínica de rehabilitación para masculinidades tóxicas. ¿Masculinidades tóxicas qué dice? Que me ponían a hacer yoga por las mañanas, me han quitado del arco, soy vegetariano, macrobiótico, me ponen a pan y por las noches me sientan en un sofá con un pijama puesto a ver series de Netflix. Rafael, que soy un moderno. Hay una breve y cómica intervención de Antonio de la Torre. Es que estoy tomando un poquillo de medicación y lo he mezclado con un carajillo y... Se satiriza el mundo político con personajes fotocopiados de la realidad. Yo creo que los personajes dentro de la caricatura están tratados con cariño. Nosotros tenemos una seña de identidad. Intentamos no juzgar lo que contamos a ninguno de los personajes. Compran todos esos pueblos abandonados y nos mandan a los chinos que les sobran por el aeropuerto de Teruel. ¡Que viene el chino! Bienvenido, Mr. Chang. Konnichiwa. No, es ni hao. Para mí, como el resto de los personajes femeninos en esta película, que somos mujeres con libertad, con deseo, con ego, lucha por lo que quiere. Digamos que nos empoderamos. Está muy definido desde guión que estuvieran empoderadas y que fueran valientes, ¿no? Con una clara inspiración berlanguiana, con planos secuencia corales perfectamente marcados y un humor popular y socarrón, riegan la historia con alusiones a situaciones harto conocidas de los entresijos de la política. Ya sabes que durante el confinamiento me pilló dentro. Sí. Pero vosotros lo habéis pasado peor. No, no creas. Prácticamente hemos crecido el doble, construyendo nuevos hospitales, especulando con mascarillas, vacunas y esas cosas. ¡Qué maravilla! Sí, bueno, los momentos de crisis, ya sabes, Ricardo, son los buenos para incrementar los beneficios. Nos limitamos a poner un espejo delante del espectador, sea quien sea. Una peli muy divertida, muy loca, con muchas cosas en juego, en la que los personajes ponen toda su vida en un brete y ponen en juego lo más valioso que tienen, que es la amistad, que es el compadreo, y que creo que al final es lo que les salva un poco, ¿no?, a esos personajes que tienen muchas miserias de alma, por otro lado. Digamos también que es una reflexión cinematográfica de cómo vemos la actualidad en España pasada por el filtro del humor, ¿no? Pura comedia con personajes esperpénticos en la que no deja títere con cabeza.